de los que practican la religión le hacen golpear el pecho y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Reconozco que he pecado de palabra, de obra, de acto, de pensamiento. Entonces nada queda fuera. Impresionante. Miles de personas en las celebraciones religiosas de cada domingo afirman que son pecadores. Y con esa conciencia colectiva, pues es complicado romper la barrera. Y por eso la humanidad se siente lejos de Dios. Y tienen que hacer sacrificios, y tienen que hacer obras, y tienen que hacer esfuerzos personales. Y el problema no se soluciona porque hay una conciencia de pecado, que es lo que nos manifiesta aquí, la palabra conciencia de pecado. En la teología se ha llegado a enseñar algo muy interesante y quiero que escuches bien este concepto y lo revises. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Esto enseñaban algunos teólogos profundos. Me parece interesante esa frase. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Es decir, la razón por que estamos sumergidos en la práctica del pecado es porque tenemos una conciencia de pecado, conciencia de pecadores. Un pecador no puede hacer más que pecar. Esa es la gran dificultad que tenemos. Y el Señor lo que nos quiere es librar de la conciencia de pecado y darnos una nueva conciencia, conciencia de santidad. Él nos ha hecho santos y sin mancha para presentarnos delante de Él. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4 y también en Colosenses 2:10. Y en Hebreos 10:14, que es un versículo que debes grabarlo en tu mente con profundidad, como una impronta que no se pueda borrar, dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con esa conciencia se puede vivir en una nueva dimensión. En alguna ocasión escuché a un predicador que supuestamente enseña gracia, y yo le escuché muchos mensajes de gracia interesantes. Le escuché decir una frase que me pareció aterradora. Él dijo desde el púlpito, yo soy un santo que todavía peca, para justificar esta costumbre de practicar el pecado. Yo soy un santo que todavía peca. Eso no combina. No, si tú eres santo, entonces no pecas. Porque así lo declaró Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, el versículo 9. Si deseas buscar esa palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa palabra es contundente. O sea, nos enmarca en un nuevo sistema de vida. Nos pone a vivir estimulados por el ADN de Dios. El Espíritu de Dios se ha venido a vivir dentro de nosotros. Y tenemos ahora los genes de Dios, la simiente de Dios, la naturaleza divina viviendo dentro de nosotros, transformando todo nuestro ser, llevándonos a vivir una vida plena. Pero esta conciencia de pecado que se ha afirmado por años a través de la religión tradicional, y no solamente ello, porque luego en la iglesia cristiana evangélica, tal como se hace en la iglesia cristiana católica, se afirma la conciencia de pecado.
Porque cada domingo las personas tienen que pasar al altar a confesar sus pecados. Lo primero que hace el, el oficiante del culto es confrontarte con los pecados que has cometido durante la semana e invitarte a confesar esos pecados. Entonces, con esa conciencia de pecador, pues solamente puedes pecar, porque yo no soy pecador porque peco, yo peco porque soy pecador. ¿Sí? O sea, uno es, manifiesta lo que tiene en su conciencia. Y por eso aquí en Hebreos nos dice que hay que librarnos de la conciencia de pecado, adquirir una nueva conciencia. El apóstol lo llama limpia conciencia. Cuando vivimos con limpia conciencia, superamos la crisis y nos pasamos de Romanos 7 a Romanos 8. Porque hasta ahora muchos cristianos se han quedado patinando en Romanos capítulo 7 y justificando los comportamientos. Y yo lo digo porque a mí me enseñaron a ser así, a castigarme, a lacerarme, a llenarme de culpabilidad que no me permitía salir hacia adelante. Vivía en una depresión, en una tristeza tremenda, a pesar de ser un predicador. No podía disfrutar plenamente de la vida porque tenía conciencia de pecado. Entonces me quedaba patinando en Romanos 7, reconociendo que el pecado mora en mí. Y entonces que ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y el apóstol Pablo dice, bueno, si ya hago es así, no es porque yo lo quiera hacer, sino porque el pecado está en mí. El pecado fue condenado en la carne. Por eso Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Esta carne nunca se va a convertir a Dios, ni para qué luchar por ella. Es mejor dejarla morir. Es mejor enmarcarnos en Gálatas 2:20, que nos dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Miren esto tan maravilloso. Ya no vivo yo, el yo crucificado con Cristo. Ahora Cristo vive en mí, es decir, en este vaso de barro. Yo morí y Cristo vive en mí, en este vaso de barro. Como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si nos quedamos viviendo en la mentalidad humana, en la carne, en el deseo de agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos, vamos a ir de fracaso en fracaso, sufriendo de culpa en culpa, dándose golpes de pecho cada domingo, haciendo esfuerzos, sacrificios, ayunos, vigilias, creyendo que actos como el bautismo te pueden librar del pecado y cosas similares. Y luego hay más corrupción cuando ya comenzamos a depender de amuletos, de terapias, de ceremonias para limpiarnos del pecado. Y todo lo que necesitamos es creer, aceptar lo que Cristo hizo en la cruz, creerle a Dios. Dios dice que en un solo día quitó el pecado de la tierra. Ese día fue el día que Jesús dijo, consumado es. Una fe sencilla que te ayude a creer en lo que Dios hizo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Créele a Dios, has sido santificado, toma una conciencia de santo y vive en el Espíritu. Y tú vas a ver cómo comienzas a vivir una vida victoriosa, plena, superando toda adversidad. Esto es por la fe. Es igual como cuando invitamos a un enfermo a creer que está sano.
O cuando una persona tiene dificultades económicas, le decimos que la gracia de Dios lo enriqueció. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre se hizo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces ya estamos ricos. Y como lo he dicho en varias ocasiones, en Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis coloca, pero tú eres rico. Pues yo le creo a Dios. Puede ser que no tenga dinero efectivo, cash, pero la riqueza de Dios es diferente. Dios provee de diferentes formas, maravillosas formas. El Señor es nuestro proveedor, no el sistema económico del mundo. Esta relación de fe, de confianza. Yo soy santo y sin mancha. Me declaro santo conforme Dios dice. Entonces eso te va a dar la oportunidad de expresar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Y vas a notar cómo esta nueva conciencia, creada por Dios, te va a ir alejando de esos malos comportamientos. Somos vestidos del hombre nuevo, despojados del viejo hombre que estaba en la cabeza nuestra. Sacamos el viejo software y metemos el nuevo software. El viejo software que se llamaba pecador y ahora meto un nuevo software que se llama santo. Y comienzo también a aprender que muchas de esas cosas que yo pienso o pensaba que eran pecado, realmente no son pecado. Son simples normas. Por eso el apóstol Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, ¿por qué se sujetan a normas tales como no gustes, ni toques, ni manejes? Porque cuando yo conocí hace 40 años el Evangelio en una iglesia evangélica, entonces había la promesa de la vida abundante, pero luego veía que no se podía cumplir, que no había esa posibilidad de vivir esa vida abundante justo por todos mis pecados. Y entonces comencé a notar que había una lista de cosas que las mostraban como pecado, pero que realmente no eran pecado. La iglesia ha evolucionado bastante y pues ya no hay cosas que ya no son pecado, pero hace 40 años no se podía ir al cine, era pecado, ¿sí? No se podía escuchar música del mundo, era pecaminoso. Leer solamente la Biblia, no podías leer ni estudiar otras cosas. Algunas denominaciones consideraban que ir a la universidad era pecado. No se podía cantar la música alegre, había que cantar música gregoriana, himnos muy antiguos, muy ceremoniosos. Nada de alegría, nada de risa, nada de instrumentos. Entonces había muchas cosas que se significaban pecado, pero que no eran pecado. Recuerdo que a algún pastor, colega mío, lo disciplinaron, es decir, le suspendieron un rato el ministerio porque le gustaba el fútbol y porque se convirtió en comentarista de fútbol. Entonces era pecado ir al fútbol, pecado bailar. Tenía que ver también con la vestimenta. Para las mujeres era pecado ponerse pantalones o cortarse el cabello o maquillarse. Yo viví esas cosas porque estuve en denominaciones religiosas supremamente fanáticas. Hoy se ha evolucionado, por la gracia de Dios entendemos que hay una determinación de las cosas que son el fruto de la carne y que cuando vivimos en el Espíritu somos alejados de ello y vivimos una vida nueva. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Te invito a adquirir una nueva conciencia, libre de la conciencia de pecado y lleno de la conciencia. Dale gracias a Dios que te santificó. Tú no pelees con Dios.